Amados hermanos, nos gozamos nuevamente de poder saludarles. Es una bendición muy grande poder ingresar a sus hogares y servirle al Señor. Y qué bendición que podamos congregarnos a través de este medio. El Señor nos permite congregarnos y cada uno de ustedes que responde a ese llamado del Señor de congregarse. Dice la palabra del Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando el día final ya está cerca. Así que es importante que sigamos congregándonos. Si tú ves a alguien que sabes que no se está congregando virtualmente, invítalo para que se congregue, para que nos acompañe, para que podamos estudiar juntos la palabra. El día de hoy, pues, vamos a hablar acerca de los 5 ministerios. Es discipulado de doctrina. Yo sé que hay muchos que no les gusta la doctrina, pero es importante porque la palabra del Señor dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Yo voy a pedirles, mis amados hermanos, que inclinemos nuestro rostro y que oremos al Señor, que pongamos este tiempo en sus manos. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor amado. Tú eres fiel, tú eres hermoso, tú eres bello con nosotros, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tanto cuidado que tienes de nosotros, por tu fidelidad, Señor, a pesar de que nosotros a veces permanecemos infieles, pero tú permaneces fiel. Tu amor es tan grande, tu misericordia es tan grande que son nuevas tus misericordias cada mañana, Señor. Y gracias por eso, papito. Gracias, mi Dios. Y hoy te pido, Señor, que mis hermanos que están ya prestos a oír tu palabra, te pido, Señor, que tú prepares sus corazones, que todo estorbo sea quitado en el nombre de Jesús y que ellos puedan aprender de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, yo te suplico que tú envíes esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, para que podamos comprender, para que podamos ver esa revelación de tu palabra, para que podamos ser obedientes a tu palabra, Señor, que tu palabra se haga rema en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Espero que ya estén conectados. Vamos a estudiar esta noche acerca de los 5 ministerios. La continuación es la segunda parte de los 5 ministerios. La semana pasada comenzamos estudiando acerca del ministerio apostólico y mencionamos que el ministerio apostólico, su símbolo, podríamos decir, está representado más bien por las alas de águila. Vimos también que apóstol viene de la palabra griega apostolos, que es la G652 y significa uno que es enviado y mensajero. También es la palabra apostelo, la G649, que significa enviar para un servicio o una comisión. Hemos estado hablando ya bastante, tal vez no bastante, pero ya hemos hablado acerca del ministerio apostólico. Es un ministerio muy atacado. El enemigo se ha empeñado en que las iglesias no reconozcan este ministerio apostólico. Y definitivamente el que no reconoce la iglesia, que no reconozca el ministerio apostólico, definitivamente está sin cobertura apostólica y no va a poder ser arrebatada por no tener una autoridad sobre su cabeza, por no tener ese ministerio. La verdad es de que el ministerio apostólico, juntamente con los otros 4 ministerios, una de sus funciones es capacitar, es preparar, equipar a los santos y es perfeccionar a los santos. Y sin el ministerio apostólico no vamos a poder ser perfeccionados y no vamos a poder ser arrebatados, porque el que no esté perfeccionado no será arrebatado. Pero bueno, vimos también que en la Biblia se mencionan 3 tipos de apóstoles y uno de ellos es
Eh, la dispensación, o sea, hablamos de que cuando el Padre en el Antiguo Testamento era la dispensación del Padre, en el Antiguo Testamento solo era Jehová, solo era Dios. Él, en su dispensación, en su tiempo que Él estuvo, que se dio a conocer, Él tuvo un apóstol y era nuestro Señor Jesucristo. Según, no vamos a leer el texto otra vez porque si no nos atrasamos. Según Hebreos 3:1 dice Hebreos que Jesucristo, el apóstol y sumo sacerdote del Padre. Después, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y tuvo su ministerio terrenal aquí en medio de nosotros, entonces a eso se le conoce como la dispensación del Hijo. Y él tuvo 12 apóstoles. Eso se menciona en Mateo capítulo 2, del 1 al 4. Ahí están todos los nombres. Si tú quieres revisar los nombres de quienes eran los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, aunque eso nadie lo ataca. Eso dice, sí, fueron 12 apóstoles y está bien reconocido. Entonces no hay tanto problema con eso, no tenemos que profundizar nada en cuanto a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que definitivamente fueron 12 y Apocalipsis lo confirma que son 12, Apocalipsis 21:14 confirma que son 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que Él nombró, los que Él llamó, los que Él preparó, Él discipuló y los envió. Pero después viene la dispensación del Espíritu Santo. Entonces, así como en el tiempo del Padre hubo un apóstol enviado por el Padre, en el tiempo del Hijo hubieron 12 apóstoles enviados por el Hijo. Estamos nosotros ahora en la dispensación del Espíritu Santo. Este es el tiempo en que el Espíritu Santo es el que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos está preparando para las bodas del Cordero. Entonces, esta es la dispensación del Espíritu Santo. Y cuando nosotros revisamos la palabra de Dios acerca del ministerio apostólico, encontramos que el Espíritu Santo también tiene apóstoles. Según Hechos capítulo 14, verso 14 y Hechos capítulo 13, versos 1 y 2. Ahí encontramos en Hechos capítulo 13, 1 y 2 específicamente, ese verso, si no lo leímos la semana pasada cuando hablamos de los apóstoles, hoy lo busqué, pero ya solo puse la cita acá, pero te puedo recordar. Ahí en Hechos capítulo 13 dice que habían maestros, habían profetas y habían apóstoles también que estaban reunidos, estaban congregados, estaban en ayuno, estaban en oración, estaban estudiando la palabra y de repente el Espíritu Santo, ahí esa es una base bíblica que tenemos para decir que el Espíritu Santo llama apóstoles. Y yo creo que mejor sí lo vamos a leer. Hechos capítulo 13, versos 1 y 2. Vamos a ver si lo puedo leer por acá. Hechos capítulo 13, 1 y 2. Porque es importante que tú lo sepas. Si no lo sabemos, entonces vamos a estar en dudas. Bueno, y entonces, ¿hay apóstoles o no hay apóstoles en la dispensación del Espíritu Santo? Dice Hechos capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Qué había ahí? Había profetas y maestros. Ahí hay 2 puntos. Esos 2 puntos nos indica a nosotros que los que va a mencionar después son los profetas y los maestros que estaban congregados ahí. Y entre estos profetas y maestros estaba Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice el verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién dijo?
dijo el Espíritu Santo. Acá no es nuestro Señor Jesucristo el que está llamando a estos apóstoles. Aquí es el Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo los llama y los envía. Ahora sí, volvamos a nuestro estudio. Entonces ya vimos lo que dice acá Hechos capítulo 13, 1 y 2. En Hechos 14, 14, ese verso sí lo leímos la semana pasada, sí se los enseñé, y ahí decía que estaban los apóstoles Bernabé y Pablo. Estando ahí los apóstoles Bernabé y Pablo, es aquello cuando la gente quiere adorarles, quiere construirles un altar a ellos. Ellos dicen: no, ¿cómo van a hacer eso? Nosotros somos apóstoles, no somos dioses, sino somos apóstoles. Entonces, ahí en Hechos 14, 14 dice claramente que Bernabé y Pablo eran apóstoles. Sin embargo, un capítulo antes, el Espíritu Santo los había llamado para la obra del ministerio. Entonces, ahorita solo estoy haciendo un repaso de quiénes son los apóstoles del Espíritu Santo, porque los apóstoles del Hijo que están en Mateo, ya ahí están los nombres, y son 12, a excepción de Matías, que lo nombraron para que estuviera en lugar de Judas. Entonces son 13. Pero acá tenemos a Bernabé y a Pablo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versos 1, y luego también en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 5, ahí aparecen 3 apóstoles, pero ya uno de ellos es Pablo, entonces ya está anotado arriba. Entonces ponemos acá a Silvano y a Timoteo. Eso si tú ya recibiste la enseñanza de la semana pasada, recuerdas que ahí decía en 1 Tesalonicenses 1:1, dice Pablo, Timoteo y Silvano, son los que escriben la carta a tesalonicenses. Ellos escriben la carta y en el capítulo 2, verso 5, menciona que ellos son apóstoles. Entonces también en Filipenses capítulo 2, verso 25, hasta ahí llegamos la semana pasada, eso ya lo vimos también la semana pasada. Ahí dice que Epafrodito es un apóstol. Dice vuestro apóstol. Entonces, tenemos acá a Pablo y Bernabé, van 2 apóstoles del Espíritu Santo. No son apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, son apóstoles del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los llamó, el Espíritu Santo, y están dentro de la dispensación del Espíritu. Entonces, Pablo y Bernabé van 2. Silvano y Timoteo ya van 4. Epafrodito van 5 apóstoles del Espíritu Santo, que aparecen claramente en la Biblia. Así que si alguien te dice, no, apóstoles solo son 12 y Jesucristo los llamó directamente, sí, dile, sí son 12, son los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros estamos ahorita en la dispensación del Espíritu Santo, y en Hechos 14, 14 aparece Bernabé y Saulo, en Tesalonicenses 2:5 aparece Silvano y Timoteo, en Filipenses 2:25 aparece Epafrodito. Luego en Romanos capítulo 16, verso 7, creo que también lo vimos. No, esto sí ya no lo vimos. Dice acá Romanos 16, 7, saluden a Andrónico y a Junias. Está hablando el apóstol Pablo a los romanos, y él les dice: saluden a Andrónico y Junias, mis parientes y compañeros de cárcel. Son apóstoles muy conocidos. La Biblia latinoamericana. Y dice, y se entregaron a Cristo antes que yo. Entonces, mi amado hermano,
mis amados hermanos, acá la Biblia latinoamericana está diciendo que ellos son apóstoles muy conocidos. ¿Quiénes? ¿Quiénes son esos apóstoles muy conocidos? Andrónico y Junias. Quiero detenerme un poquito acá porque también este verso lo han usado, como acá dice que ellos son apóstoles, algunas iglesias, algunos ministerios, por decirlo así, que tienen mujeres apóstoles. Han tomado este versículo como base para decir que pueden haber mujeres apóstoles. ¿En qué se basan ellos? Ellos dicen, Andrónico y Junias eran apóstoles. Y entonces aducen ellos que Junias es una mujer. Ellos, ellos toman esto como base para decir si pueden haber mujeres apóstoles. Porque Junias era una mujer apóstol. Sin embargo, cuando uno profundiza y se va a estudiar la historia, la cultura, nos vamos a dar cuenta de algo. Analicemos el verso un poquito. No estoy profundizando tanto, pero la semana pasada alguien me preguntó que si podían haber mujeres apóstoles. Entonces aprovecho para responder a la pregunta aquí en público. Mujeres apóstoles no hay. Acá Junias no es una mujer, es un hombre. Se lo dice acá, saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel. ¿Qué significa esto? Que Andrónico y Junias estuvieron presos juntamente con Pablo. ¿Cómo funcionaban las cárceles en ese tiempo? Las mujeres no las metían presas junto con los hombres. Igual que ahora. Vamos a la cárcel, zona 18, está aparte los hombres y aparte las mujeres. Estos dos, Andrónico y Junias, estuvieron presos, fueron compañeros de celda con el apóstol Pablo. Entonces no es que Junias sea una mujer, Junias era un hombre. Ahora, lo que dice el apóstol Pablo acá, él está diciendo, ellos son apóstoles muy conocidos y se entregaron a Cristo antes que yo, dice Pablo. Entonces, acá, bueno, ¿cuántos van ya? Con Andrónico y Junias serían 7. Ya no te voy a repetir quiénes son los antes, pero ya te di los números anteriores. Ahora aquí aparece Andrónico y Junias, con ellos van 7. Quiero mostrarte a otro. Dice Gálatas capítulo 1, verso 18. En la Biblia de lenguaje sencillo. Escribe acá el apóstol Pablo y dice, 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Pedro. Y solo estuve 15 días con él. Verso 19. También vi allí al apóstol Santiago, hermano de Jesucristo, nuestro Señor. Aparte de ellos, no vi a ningún otro apóstol. Entonces acá Pablo está diciendo, yo fui a visitar a Pedro, el apóstol. Pero ahí con Pedro no habían más apóstoles, que solamente vi al apóstol Santiago. Ahora bien, este Santiago, dependiendo de la versión de Biblia que tú leas, puede ser que en vez de Santiago te diga Jacobo. A los Santiago les decían Jacobo. Entonces no importa, lo importante acá es, ya sea Santiago, sea Jacobo, tú me puedes decir a mí o cualquiera te puede decir a ti refutando este verso y decirte, ese apóstol era uno de los 12 que escogió Jesucristo. Entonces, yo tendría que llevarte a leer
Mateo, donde están los 12 apóstoles que Jesucristo escogió. Y sí va a aparecer Jacobo, aparecen dos Jacobos, que puede, dependiendo de la versión de Biblia que tú tengas, puede ser Jacobo o puede ser Santiago. Son los mismos. Entonces, dentro de los 12 que Jesús escogió, habían dos que se llamaban Santiago o Jacobo. Sin embargo, uno de los dos dice, ya sea Jacobo o Santiago, hijo de Cefas. El otro Santiago o el otro Jacobo, yo creo que mejor te lo voy a leer porque si no aquí puede ser que tú no me creas. Veamos, voy a buscar este pasaje a ver si lo encuentro por acá. Vamos a ver, los apóstoles de Jesucristo, que lo puedes leer en Mateo capítulo 10, versos 1 y 3, ese fue el pasaje que leímos, pero te voy a dar otros dos pasajes paralelos donde aparecen también los nombres. Está en Marcos capítulo 3, versos 16 y 19. Ahí sí, tal vez la pastora me ayuda a publicar ahí las citas. Marcos 3, 16 al 19. La otra cita es Lucas capítulo 6, del 13 al 16. Ahora, acá tengo los nombres. El primero que aparece como Jacobo, bueno, ya sea que te aparezca a ti como Jacobo o como Santiago, es lo mismo. Entonces, uno de estos dos es Jacobo, hijo de Zebedeo. Jacobo, hijo de Zebedeo, uno de los dos. El otro Jacobo es el hijo de Alico. Dependiendo de la versión que tú tengas, porque aquí me aparece a mí Alico, quiero ver Mateo 10, 1 al 3, vamos a ver. Prefiero que vayamos despacio, pero que aprendamos que realmente no nos quedemos con duda, mis amados hermanos. No podemos quedarnos con dudas. No es bueno que nos quedemos con dudas, porque si no la gente allá afuera te van a decir, pero ustedes, ¿por qué dicen que hay apóstoles y en este tiempo no hay apóstoles? Sería bueno que tú que estás tomando tus notas, no solo te los tengas en las notas, memorízate los versos para poder enseñarles a la gente, decirle, mira, aquí en la Biblia, mostrame tu Biblia, dile. Y en tu Biblia aparece ahí los apóstoles que hay. Entonces, Mateo 10, del 1 al 3. Entonces, llamando Jesús a los 12, vamos a ver los nombres de los 12. En el verso 2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Luego dice, en el verso 2, Jacobo, hijo de Zebedeo. Jacobo, hijo de Zebedeo. Uno de los dos Jacobos. Jacobo, hijo de Zebedeo. En el verso 3... En el verso 3 dice Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Luego dice Jacobo, hijo de Alfeo. Entonces, dentro de los 12 apóstoles de Jesús, hay dos Jacobos o dos Santiagos. Uno hijo de Zebedeo y el otro hijo de Alfeo. Esos son los dos Santiagos o dos Jacobos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, según el estudio que nosotros tenemos, en Gálatas capítulo
1, verso 19, está diciendo el apóstol Pablo. Gálatas 1:19. También vi allí al apóstol Santiago. Es que por eso hay que ponerle atención, porque cualquiera podría decir, este Santiago es de los 12 de Jesús. No. Dice al apóstol Santiago, hermano de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, Jesús tuvo hermanos. Y te voy a dar 2 nombres ahorita, porque también nos van a servir. Uno que nos está sirviendo ahorita. Este se llamaba Santiago o se llamaba Jacobo. Era hijo de María y de José. Este no es hijo de Zebedeo, ni es hijo de Alfeo. Este es hijo de José y de María. Este Santiago, cuando Cristo murió, todavía no había reconocido a Jesús como nuestro Salvador. Él se convirtió después. Y después de que se convirtió, terminó siendo apóstol. Entonces, eso lo dice el apóstol Pablo. Ahí con Pedro vi al apóstol Santiago, el hermano de Jesús. Entonces, este sería el número 8. El número 8 de los apóstoles del Espíritu. Pero te estoy dando los que aparecen en la Biblia. La dispensación del Espíritu Santo continúa. En la Biblia aparecen algunos para que nosotros sepamos que el Espíritu Santo sigue llamando apóstoles. Entonces, ahora quiero llevarte a Hechos. Bueno, hablando siempre de Santiago el hermano de Jesús, o el hijo de José y María, para que estemos claros con esto. Este mismo Santiago aparece en Hechos capítulo 15, verso 13. ¿Qué sucedió en Hechos 15? En Hechos 15 resulta que ya habían muchos gentiles que se estaban convirtiendo al Señor. Y estos gentiles hablaban en lenguas, eran bautizados. Y entonces empezó una discusión así, ¿qué hacemos con los gentiles? Porque se están convirtiendo y Dios les está dando de su Espíritu Santo. ¿Qué hacemos con ellos? Les pedimos que se circunciden, porque son gentiles, no están circuncidados. Y la ley dice que todo varón debe circuncidarse. Entonces empezó así como que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces formaron un concilio apostólico. ¿Qué es un concilio apostólico? Se reunieron todos los apóstoles de ese tiempo y decidieron, bajo la autoridad del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo, ahí sí que el Espíritu Santo les habló. Y ellos tomaron una decisión que hacer con nosotros, los que no somos judíos, pero que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y entonces ahí fue donde decidieron, no les vamos a pedir que se circunciden porque ya no estamos bajo la ley. Entonces, ¿quiénes estaban en ese concilio? Dice acá Hechos 15:13, cuando terminaron de hablar, Santiago, el hermano de Jesús, les dijo a todos, amigos míos, escúchenme. Y él empieza a hablar y a decir, bueno, no les pidamos que se circunciden. Bueno, eso ya no nos interesa. Lo que quería mostrarles acá es, Pablo dice, con Pedro estaba el apóstol Santiago, cuando yo lo visité. Y en Hechos 15 aparece el apóstol Santiago en el concilio apostólico y especifica en ambos pasajes que es el hermano de Jesús. No es el hijo de Zebedeo, ni es el hijo de Alfeo. Ahora, entonces este sería el apóstol bueno, ese habíamos dicho que era el apóstol número 8. Ahora, hay otro apóstol que no hay, de una vez te digo, no hay ningún versículo bíblico que sea base para decir, que diga el apóstol Judas. No hay ningún versículo. Pero te estoy enseñando acá. Y tú puedes buscar rapidito tu Biblia de papel
Y revisa ahí donde dice epístola del apóstol San Judas. No es Judas Iscariote, que fue el que escogió Jesús. Es Judas, el hermano de Jesús también. Esto viene, mira aquí te estoy enseñando otra cosa. Porque hay una corriente, hay una religión allá afuera que enseña que María permaneció virgen y murió virgen. Mentira. María, después de Jesús, dice la Biblia, y después de haber nacido Jesús, José conoció a su esposa María. Ahí no es que hasta ese día le vio la cara y la conoció. Ese conocer está hablando de que José tuvo relaciones con María hasta después de que nació Jesús. Pero no significa que María permaneció virgen toda la vida. María, después del nacimiento de Jesús, vivió como una mujer casada normal, como las de ahora, que tenían relaciones con su marido y tuvo hijos. Y dos de esos hijos está Judas y Jacobo, o Santiago. Entonces, por lo menos hay dos hijos de María que aparecen acá en la Biblia y dos que fueron apóstoles del Espíritu. Entonces, ¿qué te decía de Judas, el hermano de Jesús? No hay ningún versículo bíblico que diga que Judas era apóstol. Sin embargo, los escritores de la Biblia, ellos sabían que él era un apóstol. Ellos sabían que él era un apóstol. Y por eso en todas las Biblias aparece Judas el apóstol. O el apóstol Judas o San Judas. Entonces, este es el apóstol número 9. 9 apóstoles que tú puedes encontrar en la Biblia, aparte de los 12. Entonces, te quiero hablar de este listado de apóstoles que están en la Biblia. El primero que encabeza el listado es nuestro Señor Jesucristo. Es el apóstol del Padre. Hebreos, creo que era capítulo 13, verso 1, dice el apóstol del Padre, el apóstol y sumo sacerdote del Padre es nuestro Señor Jesucristo, el primer apóstol, por decir así. Sí, realmente fue el primer apóstol que hubo, que es el apóstol del Padre. Después de eso viene Jesucristo y él nombra a 12 de sus apóstoles. Esos 12 nombres, como te digo, ahí ya te di tres evangelios donde aparecen los nombres de ellos. Aparte de los 12, los 11 apóstoles nombraron a alguien que sustituyera a Judas y nombraron a Matías. Entonces Matías también fue un apóstol reconocido como apóstol de Jesucristo. Entonces diríamos que, número 1, Jesucristo, el apóstol del Padre. Luego aparecen 13, 12 más Matías, 13 apóstoles. Entonces 13 más Jesucristo son 14 apóstoles. Ya vimos, ya te mostré con citas bíblicas que hay en la Biblia, por lo menos hay 9 apóstoles del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando de 14 más 9, en total son 23 apóstoles registrados en la Biblia. Así que, ¿por qué tienen que haber apóstoles? Ellos son el fundamento. No estoy diciendo que sobre ellos está la iglesia. El fundamento es Cristo. Pero Él dio el fundamento y se lo dio a los apóstoles. Él dio el fundamento a los apóstoles para que los apóstoles nos trasladen a nosotros el fundamento, que es esa piedra angular que es Cristo. Ahora quiero que veamos algunas funciones apostólicas. Y yo no sé si hay alguna pregunta. Si hubiese alguna pregunta, pues la aclaramos con la ayuda del Señor. Espero que podamos responder a tus inquietudes, a tus preguntas. Por lo menos ya respondimos una.
y te la voy a responder más todavía más adelante, que mujeres apóstoles no hay. Pero te lo voy a mostrar más adelante por qué. Entonces, funciones apostólicas. Las funciones apostólicas se dividen o se clasifican en dos tipos de funciones. Están las funciones generales. Cuando hablamos de funciones generales, estamos hablando de funciones que no corresponden específicamente a los apóstoles, sino que son funciones que aparecen a los 5 ministerios. Es una función apostólica, pero también es una función pastoral, es una función evangelística, es profética, es magistral. O sea, son funciones generales porque la tienen los apóstoles, pero también la tenemos nosotros, los pastores y demás ministros que aparecen en la Biblia. Entonces, estas funciones generales son equipar y cubrir. Ahora, un apóstol cubre. Pero si tú te das cuenta, nosotros los pastores también cubrimos. Pero para que nosotros, hablando de profetas, evangelistas, pastores y maestros, estos 4, quitando el apostólico, estos 4 ministerios o cuatro ministros, podemos cubrir si tenemos la cobertura apostólica. O sea, no puede cubrir a alguien que no tenga cobertura apostólica. Nosotros los ministros necesitamos la cobertura apostólica. Y cuando ya estamos cubiertos, cuando tenemos cobertura, podemos cubrir a otros. ¿Te recuerdas aquel pasaje que le dijeron en Isaías, que le dice la familia a uno de ellos, le dice, tú puedes cubrirnos porque tú tienes cobertura? Y él les dice, no, yo no tengo ni ropa ni comida. Yo no puedo cubrirlos porque yo no tengo cobertura. Entonces, puede cubrir alguien que tiene cobertura apostólica. Entonces, las funciones apostólicas es cubrir. Pero cuando ha cubierto a un ministro, este ministro puede ejercer dando cobertura a otros, sin que eso significa que ese ministro también es un apóstol. No, no es así. Pero entonces, equipar, la función de los 5 ministerios es equipar. Esa palabra equipar también aparece como capacitar. Entonces, equipar o capacitar a los santos es la función que los ministros hacemos. Ahora, esas 12 son funciones generales porque son funciones de los 5 ministerios. Ahora, cuando hablamos de funciones específicas, estamos hablando que esa función le corresponde únicamente a los apóstoles. Entonces, funciones específicas es administrar. Y Dios le concedió ese don, esa habilidad, esa autoridad a los apóstoles para poder administrar los diferentes recursos que hay dentro de las iglesias. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 6, verso 2. Dice, entonces los 12, entonces los apóstoles convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y ellos entonces convocaron. Entonces acá nos está hablando de recursos humanos. ¿Qué administra un apóstol? Administra recursos humanos. Recursos humanos. Muy bien, ahí vamos a llamar a estos para que sirvan acá. Y entonces, va. Luego en verso 36 dice, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Entonces acá vemos a los apóstoles administrando recursos materiales. Entonces, función apostólica, administrar. ¿Qué administra? Recursos humanos, recursos materiales. Una cosa importante acá. Dice que la gente llevó el dinero
¿A dónde? No dice solamente que se lo llevó a los apóstoles, se los llevó a los pies de los apóstoles. Es que los apóstoles administran bienes materiales, bienes económicos, pero no se lo llevan al corazón. Lo tienen a los pies, porque su tesoro no está ahí. Entonces, un verdadero apóstol no se enfoca, lo administra, pero lo tiene bajo sus pies. Su mente, su corazón están allá arriba. ¿Y tiene el dinero? Sí, lo tiene, lo administra, pero está bajo sus pies. Entonces ahí no hay amor al dinero. O sea, la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Primera de Corintios capítulo 4, verso 1, dice la palabra que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, ¿qué administra un apóstol? Recursos humanos, recursos materiales y también los misterios de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué administran los apóstoles? La gracia de Dios. Ahora, estamos hablando de funciones apostólicas. Primer función apostólica, administrar. Segunda función apostólica, sentar doctrina. Y aquí es donde yo te quiero hablar también de por qué una mujer no puede ser apóstol. Y ya lo vamos a ver. Entonces, sentar doctrina viene de la palabra didasco. ¿Qué es sentar doctrina? Es encontrar la doctrina que hay en la Biblia y darla al pueblo, darla a los ministros que cubre. Entonces, la función apostólica es revisar la Biblia y buscar en la Biblia. Aquí hay una doctrina, no doctrina del apóstol, doctrina bíblica, pero que Dios se las revela a los apóstoles. Entonces, Dios revela su doctrina a los apóstoles. Los apóstoles la encuentran ahí en la Biblia y dicen, esta es una doctrina y entonces ya va y la administra, la da. Es una función apostólica. Eso es decir, bueno, la Biblia dice esto y esto y esto y esto y eso lo ponemos acá porque es un mandamiento de la palabra. Entonces, eso es sentar doctrina. No es inventar doctrina, es encontrar la doctrina que está en la Biblia y decirla. Esto es doctrina bíblica. Entonces, esa es función apostólica. Dice Hechos capítulo 2. Estábamos hablando de la palabra didasco. Esa palabra didasco. Quiero decirte que esa palabra didasco significa enseñar. Pero para enseñar, o sea, cuando en tu Biblia aparece ahí la palabra enseñar, instruir, hay 13 palabras griegas que se traducen como enseñar. Entonces, cuando tú encuentras en tu Biblia, y por ejemplo dice, y los apóstoles enseñaban la palabra en las casas y en las sinagogas, y esa palabra enseñar, ve y busca en el Strong qué palabra se usó. Cada vez que tú encuentres la palabra enseñar, ve y busca qué palabra se usó, qué palabra griega, y vas a encontrar que para el español simplemente enseñar.
Para el griego son 13 palabras diferentes. Entonces, hay una palabra que aparece en la Biblia que Pablo la utilizó y él dice, porque no permito que la mujer enseñe en la iglesia. Ese verso lo ha tomado la gente para decir, la mujer no puede predicar, la mujer no puede enseñar, la mujer aquí, la mujer allá. Y hay otro pasaje, por ejemplo, lo recuerdo ahorita, no tengo la cita, pero sí tú vas a saber que está en la Biblia. Aquel pasaje que dice que las mujeres viudas, menores de 60 años, que se casen. Las mujeres viudas, jóvenes, que se casen y enseñen a las más jóvenes. Ahí aparece la palabra enseñar. Está diciendo que enseñe a otras mujeres jóvenes. Ahí no aparece la palabra didasco. Ahí aparece otra palabra que se traduce como enseñar. Y Pablo usó la palabra didasco, porque no permito que la mujer didasco en la iglesia. Entonces esta palabra didasco, que se traduce como enseñar, es una palabra que Dios la dejó exclusivamente para el ministerio apostólico. Entonces, cuando tú encuentres la palabra didasco en la Biblia, es exclusivamente para los apóstoles. Entonces, ¿qué significa didasco? Sentar doctrina. ¿Qué dice Pablo? No permito que la mujer didasco. Eso es lo que está diciendo Pablo, es las mujeres no pueden ser apóstoles. Porque no permito que ellas didasco, no permito que ellas sienten doctrina. Sin embargo, vas a encontrar en otros lados, por ejemplo, le dice Pablo a Timoteo, tu madre y tu abuela Loida te enseñaron. Le enseñaron a uno que ahora que ya después llegó a ser apóstol. Entonces, pueden enseñar, pueden predicar, pero no pueden sentar doctrina. Entonces, por eso no pueden haber, por esa palabra didasco, la mujer no puede didasco. Y los apóstoles son los didasco. Entonces, no pueden haber mujeres apóstoles. Ya, espero que esté aclarado y no haya dejado mayores dudas. Si se quedaron con dudas, por favor, pregunten. Entonces, ya viendo la palabra didasco, que ahora la podemos relacionar con los siguientes versos. Esta palabra didasco aparece en los siguientes versos que te voy a leer. No es que solo en esos versos aparece. Te voy a dar algunos versos donde aparece la palabra didasco. Hechos capítulo 2, verso 41 dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Verso 42, y se dedicaban continuamente a las didasco, a las enseñanzas de los apóstoles. Ahí otra vez, didasco, apóstoles. A la comunión, el partimiento del pan y a la oración. Otro verso donde aparece la palabra didasco, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron didasco, que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya de carta nuestra. Continuamos, Efesios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces, el Señor está diciendo acá, los apóstoles son el fundamento, porque ellos dan el didasco, dan la base, dan la doctrina, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Qué significa piedra angular? ¿Has visto tú los arcos? Aquellos grandes edificios que tienen un arco. En la antigüedad, esos arcos, en la punta del arco, aquí donde se unen mis dedos, mis manos,
ahí, la piedra que iba ahí era la que sostenía todo lo demás. Era la piedra angular. Entonces, lo que está diciendo ahí es Jesús es la piedra principal. Los apóstoles de esa piedra principal toman el fundamento. Entonces, los apóstoles dan el fundamento, pero ellos están fundados sobre la roca. Entonces, hemos visto ya algunas funciones apostólicas, es sentar doctrina. Ahora quiero darte otra función apostólica. La otra función apostólica es dar mandamientos. Vimos que el Padre dio sus mandamientos. A través de Moisés dio los 10 mandamientos. Son mandamientos del Padre. Hay mandamientos del Hijo. Mateo 5. Mateo 5, en Mateo 5 aparecen los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, dice, oísteis que fue dicho, no matarás, mas yo os digo. Ese es un mandamiento del Hijo. Oísteis que no adulterarás, mas yo os digo. Ya son mandamientos. Está tomando la base de los mandamientos del Padre y le está agregando ahora el propio mandamiento de Él. Y así como hay mandamientos del Padre, hay mandamientos del Hijo, también hay mandamientos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los da a través de los apóstoles del Espíritu. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 2, dice, y para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces hay mandamientos dados por los apóstoles. 1 de Corintios, capítulo 14, verso 37. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Entonces, mi amado hermano, la Escritura dice que debemos de ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Eso es el Nuevo Testamento. Los profetas, dice los mandamientos de los apóstoles y mandamientos de los profetas. Cuando se refiere a mandamientos de los profetas, se está hablando del Antiguo Testamento. Y en Efesios capítulo 2, verso 20 nos dice entonces un nuevo mandamiento apostólico actual que es dado por, los mandamientos ahora los da el Espíritu Santo a través de sus apóstoles, de los apóstoles del Espíritu. Entonces el Padre dio sus mandamientos, el Hijo dio sus mandamientos, el Espíritu Santo da sus mandamientos a través de los apóstoles de este tiempo. Ahora, tú te preguntarás, ¿por qué dice la Biblia por qué Pablo mismo dijo, siendo yo el último de los apóstoles, el más pequeño? Es que de ese verso se basan también para decir que Pablo fue el último apóstol. Dice, y yo como el último, casi un abortivo. Cuando dice Pablo, yo soy el último, soy el más pequeño, no se está refiriendo literalmente a que él es el último. Él es el último que se le apareció Jesús en relación a los 12. Pero no está diciendo que es el último apóstol. ¿Por qué te digo esto? Hay otro verso, vamos a ver si recuerdo, cuando Pablo habla de la misma manera. Hay un verso que dice, está hablando del pecado y dice, de los cuales yo soy el primero. Entonces, cuando Pablo dice, somos pecadores, pero dentro de esos pecadores yo soy el primero. Tampoco está hablando literalmente, está hablando igual como cuando él dice, yo soy el apóstol más pequeño. Él está haciendo ahí humilde.
Él está hablando de su humildad. Él no está diciendo, yo con tanta revelación soy el apóstol más grande de los 12. No, él dice, yo tengo tanta revelación. El Señor me llamó a mí también, pero yo me siento más pequeño que ellos. Y después dice, en otro pasaje dice, somos pecadores, pero yo soy el primero de esos pecadores. Entonces quiere decir que todos los que nacieron antes de él no eran pecadores. No. El primer pecador fue Adán y Eva. Y Pablo está diciendo, de los cuales yo soy el primero. Como está diciendo, yo me reconozco pecador. Entonces, ahí botamos esos argumentos que la gente pueda decir, pero si Pablo mismo dijo que él era el último apóstol. No es el último. Porque Hechos 14:14 nos habla de Pablo y Bernabé. Primera de Tesalonicenses 2:5 nos habla de Silvano y Timoteo. Y tú tienes otros versos ahí que te di. Entonces, este es un tiempo en que, aunque el enemigo se ha esforzado por quitar a los apóstoles y los profetas y dejar solo 3, solo evangelistas, pastores y maestros, o a veces solo evangelistas y pastores, pero el Señor quiere que tú seas equipado. El Señor quiere que tú seas preparado a través no de los pastores, sino de los 5 ministerios. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a estar hablando de los otros 4. Ya hablamos de estos, de los apóstoles. Pero si tú tienes alguna duda, alguna inquietud, escríbenos y la tomaremos en cuenta. Voy a pedirte, mi amado hermano, que inclines tu rostro. Vamos a orar, vamos a sellar esta palabra. Y espero que te haya quedado claro. Pablo no fue el último apóstol, ni fueron solo 12 apóstoles que nuestro Señor Jesucristo delegó y ahí ya no hubo más. Él llamó a 12 apóstoles. Él los preparó y los envió. Pero el Espíritu Santo sigue preparando, sigue llamando y sigue enviando apóstoles. Así que, Padre, te damos gracias por tu palabra, mi Señor. Gracias, papito, por esta enseñanza, por esa palabra. Te pido que tú la selles, Señor, que esta enseñanza quede guardada en el corazón de cada uno de tus hijos para que podamos reconocer esos 5 ministerios que tú dejaste para poder equipar y preparar a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.